Central FM, Equilibrio. Ya hacia el final del año, aunque la semana pasada tuvimos una intervención muy brillante de parte de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, vuelvo a acudir a su opinión porque hay algunas variables que estamos viendo en el camino. Una es el anuncio sobre el tema de los salarios mínimos que se estaría dando el día de hoy en Palacio Nacional. En la mañanera, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, te saluda esta mañana. Buenos días. Hola Pedro, qué gusto saludarte, buen inicio de semana a ti y a toda la audiencia. Oye, ¿cómo ves esta idea? Miren, por lo que se ve en el país, hay una urgencia en la que lo que trataríamos es de hacer que la gente viva con lo que gana, viva dignamente con lo que gana. Y por supuesto el rasero del salario mínimo es un asunto muy importante que en otros tiempos se ha considerado como que subir mucho el salario resulta inflacionario. ¿Es así el amago lo que estamos hoy viviendo? Mira Pedro, tratando de ser breve, pero es un tema de gran calado. Por muchos años el salario mínimo general en México y los salarios en general se fueron rezagando, pero particularmente el salario mínimo. Fue una medicina que cuando teníamos la inflación galopante se hizo para tratar de contener estas inflaciones de 2 y 3 dígitos, pero pasó el momento y la medicina no la seguimos tomando. Y lo que ocurrió es que por prácticamente 3 décadas fuimos paulatinamente perdiendo poder adquisitivo y de repente nos encontramos en los sótanos prácticamente de Latinoamérica. Lo que hizo la Coparmex en 2016, tú lo recordarás, fue que planteó una visión de largo plazo, una nueva cultura salarial, y sabemos entonces que teníamos que garantizar que el salario mínimo general, que es el salario más bajo, digamos la base de lo que se puede pagar en la economía formal, cuando menos estuviera en un nivel que le garantizara que una persona que trabaja 8 horas diarias en la formalidad no estuviera condenada a vivir una situación de pobreza. Parecía muy obvio, muy evidente, pero ciertamente fue un cambio de paradigma. Y a partir de entonces, Pedro, la Coparmex, a veces con notorios desencuentros, tú lo recordarás, con el gobierno federal en turno en ese momento, impulsó esta idea. Afortunadamente, paulatinamente, las posiciones más ortodoxas se fueron relajando y pudimos ir permeando esta idea. Y te diría que tuvo un gran momento a final del año pasado, cuando ya siendo presidente del inicio López Obrador, él se sumó a la propuesta de la Coparmex y logramos en la CONASAMI un acuerdo verdaderamente histórico, que fue lograr el mayor incremento que se haya tenido prácticamente en los últimos 32 años. El último incremento relevante, esas características se ha dado prácticamente en 1988, pero aunque era importante en términos nominales, fue muy pequeñito en términos reales por la inflación que estaba en vigor, y sin embargo logramos a partir de enero de este año que por primera vez prácticamente en 3 décadas tuviéramos un salario mínimo que estuviera arriba de lo que se llama la línea de bienestar individual, es decir, lo que una persona necesita para en un entorno urbano no vivir en condición de pobreza, su alimentación, su transporte, su techo, etcétera. Sin embargo, Pedro, esto es solamente el primer escalón de lo que plantea la nueva cultura salarial de la Coparmex. Lo que nosotros decimos es que en un periodo relativamente corto de tiempo, máximo 2030, pero si es posible en 2024, 2025, tendríamos que lograr que el salario mínimo general alcance el objetivo de fondo, que es la línea de bienestar familiar. ¿Qué significa esto? Según los datos del CONAPO, en México las familias promedio tienen 4 individuos y en las familias promedio trabajan 2 individuos. A veces es papá y mamá, a veces es la madre junto con un hijo, una hija y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? 2 para 4. Es decir, que con el ingreso de 2 personas, aunque tengan el salario más bajo de la economía, se puedan mantener en una condición digna, con bienestar, sin pobreza, una familia de 4 personas. Ese es el objetivo, y lo que hoy se va a anunciar por la tarde en Palacio Nacional me parece que va a ser un paso muy importante en esa dirección, en 2 sentidos. La primera de ellas es que por segundo año consecutivo el incremento va a acercarnos a ese objetivo final y sí o sí va a estar por encima de la línea de bienestar individual. Y en segundo lugar, que por primera vez estaremos trazando un objetivo, como que acabo de mencionar, de largo plazo. Tú sabes que por décadas simplemente se está hablando del movimiento para el año siguiente, entonces es un cambio de fondo de paradigma. Y aquí tú sabes que yo soy crítico, tengo que reconocer, me ha tocado estar en varios procesos ya de negociación. Es la primera vez que el gobierno ha permitido que la negociación sea sindicatos o sus representantes de trabajadores con el sector patronal. Lo que hoy se da a conocer, si bien es cierto que será
en presencia del presidente, respetando su investidura, de la Secretaría del Trabajo, del presidente de CONASAMI, pero es un acuerdo de principio a 100, de 0 a 100, alcanzado entre los representantes de los trabajadores y nosotros. Y es que me parece que, a reserva del dato que se dará a conocer en un rato más, una vez que se reúna, digamos, es la última reunión de varias que han tenido por varias semanas el Consejo de Representantes de CONASAMI, finalmente me parece que tenemos un anuncio en todos sentidos, cuantitativa y cualitativamente carácter histórico. Desde tu punto de vista, Gustavo, como empresario, ¿no piensas que ya en nuestro país tendríamos que apartarnos de lo mínimo para empezar a tomar como indicador la competitividad y que se hiciera el análisis en cada trabajador de los resultados que le da la empresa y por lo mismo entonces pudiera tener posibilidades mayores, que no lo pusieran en una zona de confort, no por el salario que reciben, sino porque si Gustavo quiere ganar más que Pedro, pues trabaja más que Pedro y recibiría un salario mayor que el de Pedro. Pero en un salario mínimo como rasero, Pedro y Gustavo ganan lo mismo, aunque sus deseos sean diferentes. Eres muy generoso, Pedro, con el ejemplo. Qué bueno, a veces se plantea de otra manera, así que agradezco que en todo salga yo ganando, pero a ver, déjame plantearlo de esta manera. El gran reto, el desafío que tenemos en este país se llama productividad. Si comparamos a México con muchos países que empezaron hace 3 o 4 décadas igual que nosotros, hemos aumentado el número de horas trabajadas. Sin embargo, el valor agregado de cada hora que trabajan los trabajadores mexicanos de todos los niveles, comparativamente, lo aclaro, con otros países que como Corea del Sur han tenido un salto cuántico, la productividad no ha aumentado. Aquí hay temas que van desde la educación básica hasta la tecnología. Es decir, no puedo decir que sea culpa de los trabajadores, nada más alejado de la realidad. Hay una situación sistémica del país y en tanto no logremos que cada hora de trabajo genere más valor, será difícil que en algún momento en el futuro tengamos salarios competitivos como se tiene en países del primer mundo. Ese es un tema. Sin embargo, yo soy un convencido de que, aunque soy devoto, tú bien lo sabes y lo conoce la audiencia, de las reglas del mercado, en materia salarial sí tenemos que tener un piso de bienestar. No es una mercancía como cualquier otra y tenemos que garantizar que sí o sí, incluso una persona que ayer empezó su trabajo, incluso una persona que no tenga ninguna capacitación de ningún tipo, que apenas sepa leer y escribir, si está trabajando en la economía formal, no importando cuál sea la actividad que realice, si tiene una jornada de 8 horas, tiene que tener por un lado su seguridad social y por otro lado un nivel de bienestar que cuando menos lo mantenga por arriba de una condición de pobreza. Esa es la visión de la nueva cultura salarial y hasta 2018, cuando uno cruzaba los datos de Coneval, de cuál es esa línea de bienestar, con los datos del salario mínimo, ciertamente alguien que ganaba el salario mínimo estaba condenado a así trabajar 30 años a vivir en una situación de pobreza. Esto evidentemente es insostenible desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista ético también. Así es que de ahí surge esta propuesta de la Coparmex. Nos sentimos bastante contentos porque, lo digo con toda claridad, en los últimos 3 años hemos avanzado más que en los últimos 30 y estoy convencido que si mantenemos el ritmo y de la mano con eso se aumenta la productividad, podremos tener un crecimiento muy importante en los últimos años de los salarios. Ahora, Pedro, hay empresas que están haciendo ya por separado, de manera voluntaria, un compromiso que es anticipar el futuro. Por ahí ha ascendido ya esfuerzos de varias empresas por el bienestar, se han llamado, la Coparmex ha estado auspiciando esto, que de manera absolutamente voluntaria se están comprometiendo desde ahora de un nivel de remuneraciones para que cualquier persona que trabaje en sus empresas, incluso los que están en... Es demasiado complejo este asunto. De esta ley. Un hecho inequívoco es que en el proceso final de la negociación se desaprovechó la existencia de expertos del sector público y sector privado, hubo una negociación en solitario, no se previeron las consecuencias, las estrategias de la contraparte y ahora hay que enfrentar esta realidad. Por más que se diga que es una legislación interna, la 5430, es evidente, es un hecho inequívoco que va a tener implicaciones para México, para sus empresas. Impericia e inaceptable resulta el tema. Buena síntesis. Gracias, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Buenos días. Gracias, Pedro. Saludos a la audiencia, al equipo y en cabina y desde luego a ti con un gran afecto. Igualmente. Gracias, Gustavo.